Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, disfrutando la cuarentena. Hoy vamos a hablar de Salmonella entérica. Soy el instructor Kevin Zabaleta del Departamento de Agentes Biológicos y pues vamos a comenzar. Espero que queden las menores dudas posibles. ¿Qué es la Salmonella? Es una enterobacteria, obviamente pertenece a la familia de Enterobacteriaceae y son un grupo de bacterias que son capaces de producir gastroenteritis y síndromes diarreicos agudos, así como algunas enfermedades sistémicas. Salmonella entérica es una de las especies más representativas. Hay otra especie que afecta principalmente a los animales, pero Salmonella entérica es la que afecta a humanos. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que la especie Salmonella entérica va a tener varias subespecies y estas subespecies van a estar divididas en serotipos. Hay más de 2.600 serotipos y se abrevian, por ejemplo, o se mencionan Salmonella entérica, Cerobar tifi, pero para no hacerla tan complicado, simplemente se dice Salmonella tifi. Sin embargo, esos son los Cerobar y es así como vamos a estar llamando a las bacterias. Entonces, Salmonella entérica cerobartifi, que es la más escuchada, la más común, la que ustedes seguramente han oído por ahí, es aquella bacteria que puede causar una enfermedad sistémica en humanos, conocida como la fiebre tifoidea. Hay que tomar en cuenta que la gastroenteritis pues, no es una forma diseminada, sin embargo, Salmonella entérica cerobartifi, que es afín a los humanos, solamente va a afectar a los humanos y su único reservorio son los humanos, puede causar esta enfermedad diseminada. Eh, la salmonela fue identificada en los años 1800 en América por un científico que se apellidaba Salmón, de ahí viene su nombre. Se estima que en el mundo hay millones de casos, porque pues es una bacteria cosmopolita, y se estima que aproximadamente al año en todo el mundo hay aproximadamente 100.000 muertes, 100.000 defunciones debido a una infección complicada por este tipo de bacterias. Ahora, las bacterias del género Salmonella pueden vivir en varios hospederos, o sí, hospederos, desde sangre caliente hasta sangre fría. Sin embargo, los más importantes, por ejemplo, son los perros, los gatos, las tortugas, vacas, patos, cerdos y gallinas. Las gallinas en este caso son muy importantes porque uno de los medios de diseminación van a ser sus huevos. Vamos a ver más adelante. ¿Qué características tienen estas bacterias? Son bacilos anaerobios facultativos, son gram negativos, como su nombre mismo lo indica, no forman esporas, miden de 0.4 a 0.6 micras, fermentan glucosa, más no fermentan la lactosa, esto nos va a ayudar más adelante en los cultivos, producen nitritos y no producen citocromo reductasa. La bacteria se encuentra presente en casi todos los lugares del mundo, se relaciona a productos animales, ya sea directos o indirectos, es decir, contaminados. Pueden ser huevos, lácteos, mariscos o frutas. Y la transmisión es fecal oral. Además, la transmisión puede ser directa e indirecta. ¿A qué me refiero con esto? Directa, por ejemplo, comer huevos de gallina o carne que está contaminada. O indirecta a través de la contaminación del agua, de los alimentos, al tener contacto directo con alguna persona que sea preparador de alimentos y que esté contaminada con esto. Lo que les comentaba hace un rato, Salmonella entérica cerobar enteritidis, se relaciona a la infección de huevos de gallina. Todas en estas bacterias pues, colonizan o infectan los ovarios de las gallinas y uno de cada 20.000 huevos que ponen, que son puestos, vienen infectados con la bacteria. Todas las salmonelas son mótiles, excepto en las especies Gallinarum y Pullinarum. La incidencia de la salmonelosis aumenta en temporadas de lluvia y humedad y aquí en aquellos lugares donde el clima es más caluroso. Salmonella typhi y Paratyphi son bacterias selectivas que solamente van a afectar a los humanos y van a ser las causantes de las principales complicaciones de este tipo de infecciones.
En la presentación clínica podemos decir que depende del tipo de bacteria, si es una salmonela no tifoidea o una salmonela tifoidea o tifoidea. En este caso solamente serían los Helicobacter y Paratyphi. ¿Qué factores de virulencia podemos encontrar? Tenemos desde el antígeno O. Recordarán que el antígeno es el antígeno somático que se encuentra en el lipopolisacárido. El antígeno K o antígeno capsular, que más que una cápsula se identifica como una membrana protectora del mismo antígeno. El antígeno H, que es el antígeno flagelar, por lo tanto es dependiente de la flagelina. El propio lipopolisacárido, que recordarán que todas las bacterias gram negativas contienen lipopolisacáridos y funciona como una endotoxina. Además de que hay dos islas de patogenicidad muy importantes, conocidas como isla de patogenicidad de Salmonella 1 y la isla de patogenicidad de Salmonella tipo 2. Hola. En cuanto a la patogenia, hay que tomar en cuenta el mecanismo especial que tienen esas bacterias. Para empezar, primero vamos a tener la entrada de la bacteria. Esto va a ser por la ingesta de alimentos contaminados, de huevos directamente, es decir, ingerir como tal a la bacteria. Una vez que haya entrado, va a llegar al intestino, va a encontrar los enterocitos y aquí va a ocurrir un proceso curioso, por decirlo así, que se conoce como la fagocitosis o endocitosis inducida por bacterias. Es decir, células que normalmente no tienen la capacidad de fagocitar van a modificar su citoesqueleto para poder envolver a las bacterias. Esto es inducido por las mismas salmonelas a través de un tipo de secreción tipo 3 que está codificado o favorecido por la isla de patogenicidad tipo 1 y lo que va a hacer es traslocar a varias proteínas desde la bacteria hasta la célula, hasta el enterocito, provocando que el mismo enterocito modifique su citoesqueleto para poder envolver y endocitar a la bacteria. Una vez que fue endocitada, la bacteria va a poder pasar desde la lámina vasolateral de una célula a otra, es decir, va a generar una transitosis. Entonces, ¿esto de qué nos ayuda? No va a poder ser atacada directamente por el sistema inmune y además va a poder llegar a diseminarse. ¿Qué proteínas están siendo traslocadas a través del sistema de secreción tipo 3? Son la CYP-A, que esta va a promover el movimiento ondulatorio difuso de la membrana de la célula huésped, desorganizando y ayudando a la invasión de la propia bacteria, además de que pues, las símbiles de adhesión también van a ayudar. La CYP tipo C va a regular la polimerización y la unión de las moléculas de actina para lograr una mejor fijación de la salmonela. La, la SPI1 ayuda en la penetración inicial de la bacteria, es lo que les decía, que como tal favorece el sistema de secreción tipo 3. Y la, la tipo 3, la SPI3, va a ser importante porque va a ayudar a que la salmonela pueda vivir o sobrevivir dentro del fagosoma que se formó como tal, o que se va a formar después también cuando se encuentran los macrófagos. Y la SPI tipo E es la más importante en cuanto al rearreglo de los filamentos de actina de la estructura como tal del enterocito. Ahora, aún no se sabe, no se ha dilucidado exactamente cuál es el tipo de célula que prefiere Salmonella para llevar a cabo este proceso de endocitosis inducida. Sin embargo, se cree que prefiere a las células de tipo M, que son las que están a los lados de las placas de Peyer, permitiendo el paso. Ahora, ¿de qué le sirve llegar a las placas de Peyer?
Pues una vez en las placas de Peyer va a encontrar a macrófagos que las van a fagocitar y estas las van a llevar a ganglios linfáticos cercanos. Recuerden que las placas de Peyer son órganos linfoides y aquí se va a favorecer como tal la diseminación, porque los macrófagos van a llevarse a estas bacterias a todo el torrente sanguíneo y al torrente linfático. Ahora, es importante también tomar en cuenta que las mismas salmonelas tienen diferentes mecanismos para poder evitar la digestión por el lisosoma, es decir, que el lisosoma no sea tan agresivo para la misma bacteria cuando se une al fagosoma y pueda sobrevivir y diseminarse. ¿Qué pasa con la inmunidad? Esa se activa una vez que las bacterias cruzan la barrera epitelial, es decir, que una vez que rompen esta lámina para poder entrar a los enterocitos, va a activarse como tal la respuesta inmune. Una vez que los macrófagos identifican a las bacterias, las van a fagocitar como les conocía, y esto va a ser a través de receptores, ya sea tipo TOL o tipo NOT. Los principales son los tipo TOL, recordarán ese tipo de receptores, y los principales van a ser el TLR2, que va a reconocer lipoproteínas de la bacteria, el TLR4, que no lo tienen que olvidar, siempre va a reconocer a los lipopolisacáridos, y el TLR5, que va a reconocer a la flagelina. Además, obviamente, también tenemos una respuesta por parte de los linfocitos T y B, los CD4, que van a ayudar a la señalización y la presentación, los CD8, que van a destruir automáticamente a los enterocitos o células infectadas con salmonela, y los linfocitos B, que van a disminuir la carga bacteriana. Ahora, ¿qué pasa con el cuadro clínico? Los cuadros clínicos de salmonela pueden variar, pueden ir desde una gastroenteritis hasta la fiebre tifoidea como tal, o complicaciones más graves. Una gastroenteritis causada por salmonela no tifoidea no va a ser diferenciable fácilmente. No podemos decir que un paciente tenga salmonelosis simplemente con observarlo. Esto requiere la confirmación por laboratorio. ¿Por qué? Porque los cuadros clínicos son muy parecidos. La dosis infectiva aproximadamente de salmonelas es mínimo de 200 bacterias y esta gastroenteritis principalmente se presenta a partir de las 12 a las 48 horas de la ingesta de la propia bacteria. Eh, Generalmente este tipo de bacterias producen la mayoría de veces una gastroenteritis aguda que va a ser autolimitada y como les comentaba no va a poder distinguirse de otra gastroenteritis causada por otros patógenos, ya sea virales o bacterianos o parasitarios. Eh, a partir de esas 12 a 48 horas van a aparecer náuseas, vómitos, puede haber diarrea, pero se han descrito que la media del periodo de incubación de este tipo de padecimientos es de 7 días. En la mayor parte de los casos, las heces van a ser blandas, no van a ser tan acuosas y va a tener un volumen moderado y no va a haber disentería, es decir, sangre en heces. Sin embargo, en una cantidad pequeña de pacientes, puede ser todo lo contrario. Las heces pueden ser acuosas, pueden ser de gran volumen, tipo coléricas. En estos casos sería importante tomar en cuenta los planes de rehidratación rápidamente. O también puede ser de pequeño volumen, de tipo de disentería, es decir, que provoque tenesmo, que provoque la sensación de que no se realizó efectivamente la evacuación, cantidades mínimas y sin consistencia de materia fecal, y además presencia de sangre en esta. La fiebre es frecuente, de aproximadamente 38 a 39 grados. Va a haber cólicos abdominales, como en muchas otras de las patologías entéricas, y va a haber náuseas, vómitos, escalofríos. En algunos casos puede haber cefalea, malestar general, mialgias y otros síntomas de tipo sistémico.
En este tipo de cuadros, cuando se observa al microscopio la materia fecal, se puede demostrar que la presencia de neutrófilos y en menor proporción puede haber la presencia de eritrocitos. Eh, es poco frecuente, sin embargo, las salmonelas notifoideas pueden también causar un cuadro que asemeja muchísimo a un cuadro apendicular, y este se conoce como un cuadro o un síndrome de pseudoapendicitis, que pues puede mitigar o confundir al clínico a la hora de hacer el diagnóstico. La diarrea aproximadamente va a durar unos 3 a 7 días. No es grave, como les comentaba, en la mayor parte de los casos, pero a veces puede durar más de 10 días, y en este caso se debe tomar antes eh, la idea de tomar en cuenta otros diagnósticos diferenciales que pueden ayudar. La fiebre suele desaparecer de las 48 a las 72 horas, y alguna complicación típica, bueno, no típica, pero de las más comunes es la presencia de un megacolon tóxico, que este sí podría ser mortal. Una vez que la gastroenteritis se ha resuelto, vamos a hablar del tratamiento más adelante. La duración del estado de portador del paciente es de 2 a 4 semanas. Sin embargo, el tratamiento no adecuado puede favorecer a elevar o prolongar el tiempo de estado. La segunda manifestación más importante sería cuando estamos hablando de la fiebre tifoidea o fiebre entérica, que es la que más se escucha. Y bueno, ¿a qué hace referencia la fiebre tifoidea? A una enfermedad sistémica eh, producida por Salmonella enterica cerevisiae y Paratifi ABC. Y bueno, eh, en general se dice que no está bien dicho decir fiebre tifoidea, porque no todos los pacientes van a presentar esta fiebre. Sin embargo, en más del 75% de los casos, esa se presenta, y siendo este el signo inicial. Sin embargo, el dolor abdominal también es uno de los más comunes, un síntoma de los más comunes, aproximadamente en casi la mitad de los casos, y es por eso que se necesita que haya una sospecha clínica alta, que haya epidemiología, que haya clínica, eh, que nos permita sospechar de una infección por salmonela, una fiebre tifoidea. En este caso, el periodo de incubación es de aproximadamente 10 a 12 días, pero puede durar hasta 3 semanas, 20 días aproximadamente. ¿Y esto de qué va a depender? Depende del tamaño del inóculo, es decir, de cuántas bacterias fueron inoculadas, cuántas bacterias fueron ingeridas, y del estado inmunitario del paciente, así como la presencia de comorbilidades y el estado de las barreras innatas. Por ejemplo, la primera barrera es el pH ácido del estómago. Sabemos que que la salmonela produce sistemas de defensa de adaptación para poder resistir un poco este tipo de pH. Sin embargo, en pacientes que están tomando eh, antagonistas H2, inhibidores de la bomba de protones, esto puede estar disminuido. Sí, entonces depende mucho de ese tipo de estados, de comorbilidades y de cuestiones para saber cuál es el tiempo de incubación y la gravedad de la enfermedad. Obviamente, pues el síntoma más frecuente, como ya lo habíamos dicho, va a ser la fiebre, que va desde los 39 grados hasta los 40.5 grados centígrados, y que puede durar unas 4 semanas. ¿Qué característica va a tener la fiebre? Va a ser una fiebre ondulante, es decir, va a estar subiendo y bajando a lo largo del día. Puede ser que en momentos el paciente se encuentre febril y de repente vuelva a iniciar con un periodo de fiebre. Por eso se le llama también a la fiebre tifoidea como fiebre ondulante. En el caso de Salmonella Paratifi,
se dice que, que suele causar una enfermedad menos grave. Sin embargo, esto no hay que tomarlo tanto en cuenta, no hay que creérselo como un hecho, em, como un dogma, porque esto, como ya les comenté, eh, va a depender de muchos factores. Em, Otros síntomas que se suelen presentar muy comúnmente son la cefalea, el dolor de cabeza. Esto no va a tener una localización específica. En los escalofríos, tos puede haber. La sudoración, es decir, la diaforesis. Este se va a ver acompañada de los periodos en que la fiebre esté ondulando o en picos. Mialgias, artralgias, malestar general. Y en cuanto a los síntomas intestinales, va a haber anorexia, puede haber anorexia, dolor abdominal hipocólico, náuseas, vómito y diarrea. Eh, en algunos casos puede haber estreñimiento, sin embargo es más frecuente la diarrea que el estreñimiento. A la exploración física lo que podemos encontrar es esplenomegalia, hepatomegalia, el dolor abdominal a la palpación o lengua saburral. Un signo muy característico que se presenta en muchos de los pacientes que están cursando con una fiebre tifoidea va a ser un exantema macular, un exantema macular, es decir, manchas de tipo rojizos, principalmente en el tórax y en el abdomen. A este exantema o este rash se le conoce como roceola tifoidea. Sería este. Se dan cuenta, son máculas, no están elevadas, están aplanadas a nivel de la piel normal. Sin embargo, están distribuidas ampliamente a nivel de tórax y de la piel. Se dice que directamente de estas lesiones se puede tomar una biopsia y encontrar la bacteria. Sin embargo, esto es un proceso muy invasivo y no es necesario para el diagnóstico realmente de una fiebre tifoidea. Estas lesiones, como les comentaba, son rojizas, se dice que tienen un color asalmonado y la característica es que cuando son presionadas desaparecen estas manchas. Obviamente al eliminar la presión, la digitopresión, van a reaparecer. Esta roceola tifoidea se presenta dentro de la primera y segunda semana de, del proceso de fiebre tifoidea y una vez que se resuelve el problema, van a desaparecer y no van a dejar ningún tipo de cicatriz ni mancha. En algunos pacientes se va a presentar ya cuadros más graves, cuadros complicados, dependiendo de, como les comentaba, los factores del hospedero, ya sea el tratamiento antiácido, la inmunodepresión y obviamente la virulencia y la cantidad de bacterias que se hayan ingerido. Dentro de las complicaciones más frecuentes están la hemorragia de tubo digestivo, la perforación intestinal, como estamos viendo en la imagen, principalmente ileal, y estas suelen ocurrir durante la tercera y cuarta semana de la enfermedad, a consecuencia de una característica muy común de la enfermedad, que es la hiperplasia de las placas de Peyer. Al sufrir hiperplasia, posteriormente van a subir una necrosis y se van a ulcerar, formando esta perforación del tubo digestivo. Entonces, la elección del tratamiento antibiótico es muy importante en esos casos porque elegir un tratamiento antibiótico equívoco puede no favorecer al proceso. Además, no son los únicos tipos de complicaciones que se pueden presentar. Se puede presentar desinfecciones al sistema nervioso central. La principal es una meningitis, neumonía, cistitis, colecistitis, es muy común en la salmonelosis, la infección de la vesícula biliar, osteomielitis, una artritis reactiva y endocarditis. Además de que a consecuencia de la perforación del tubo digestivo nos puede causar una complicación grave como la peritonitis que puede culminar en un proceso séptico, una sepsis del paciente. Ahora, en cuanto al diagnóstico, el cuadro inicial de la fiebre tifoidea no es, como se dieron cuenta, específico como tal. Sí, tenemos una roceola tifoidea,
Eh, tenemos un dato que me faltó mencionar, es la fiebre característica. Eh, la fiebre generalmente en cualquier proceso febril hay taquicardia de los pacientes. En este caso se produce una bradicardia relativa, es decir, el, el corazón se mantiene latiendo a un ritmo normal a pesar de que hay fiebre. Esto no es común, pero es característico y es algo que nos puede ayudar dentro de la fiebre tifoidea. Entonces, les comentaba que para el diagnóstico, pues tenemos que tomar la epidemiología y la clínica, que sin embargo no nos aporta datos importantes. El diagnóstico definitivo se hace obviamente con cultivos y obviamente también tenemos métodos de apoyo como la biometría hemática, que lo que podemos encontrar en la biometría hemática, a diferencia de lo que podrían pensar que sería la elevación de los leucocitos, principalmente la cuenta de leucocitos está baja. Entonces, ¿qué pasa con los cultivos y los coprocultivos? Eh, Dentro de la primera y segunda semana es importante tomar en cuenta los hemocultivos, dado que las bacterias están en el torrente sanguíneo y va a ser más fácil encontrarlas. Conforme va pasando el tiempo, va a ser menos frecuente poder encontrarlas, siendo a partir de la tercera y cuarta semana ya se prefiere más utilizar coprocultivos, dado que las bacterias pueden estar aquí. En el análisis de la materia fecal, pues obviamente podemos encontrar, como ya les había mencionado, neutrófilos y eritrocitos. ¿Qué medios de cultivo se utilizan comúnmente? El agar McConkey no es específico, no está hecho para esta bacteria, sin embargo sí crece. ¿Para qué nos ayuda el agar McConkey? Recuerden que aquellas bacterias fermentadoras de lactosa van a virar el medio a rosa lechoso. Sin embargo, el 98-99% de las salmonelas no fermentan lactosa, por lo tanto el medio no va a virar. Eso es algo que nos puede ayudar. El medio agar verde brillante, que es más específico, sin embargo no es tan común, no está tan al alcance de cualquier medio, de cualquier entorno, y entonces también existe el agar Salmonella shigella, que es un poco específico para Escherichia coli, Salmonella y Shigella. Sin embargo, el más importante sería verde brillante, pero no se va a estar mandando siempre. Ahora, ¿qué ocurre con las reacciones febriles? Este es un tema importante que quiero que tomen mucho en cuenta y espero que se lo graben para toda la vida. Las reacciones febriles constan de tres reacciones, las reacciones de Weidel, las reacciones de Huddleston y la Proteus. Las reacciones de Weidel son reacciones antígeno-anticuerpo que se basan en el antígeno y antígeno H para la búsqueda de Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. Las reacciones de Huddleston eh, se encargan de identificar antígenos para Brucella abortus, una bacteria causante de brucelosis, y Proteus OX19 eh, es una reacción más bien de tipo cruzado, porque no vamos a buscar una infección por Proteus, sino lo que se busca es una infección por rickettsias. Las riquezas son otro tipo de agentes que son causantes de diferentes enfermedades como la fiebre de Malta, fiebre de las montañas o fiebre Q. Y entonces aquí utilizamos antígenos de la bacteria Proteus, que son muy parecidos a antígenos de riquezas, para identificar si hay un proceso producido por riquezas. Sin embargo, ¿qué pasa con las reacciones febriles? Hacen reacción cruzada con todo, o un paciente que hace un año tuvo fiebre tifoidea, que estuvo infectado por Salmonella typhi, al año siguiente, si se le regresa una reacción febril, es muy probable que las reacciones de Weidel salgan positivas. Esto no quiere decir que el paciente eh, haya vuelto a tener tifoidea, sino que ya hay anticuerpos, ya hay antígenos eh, corriendo en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, nos indica que ya estuvo en contacto con la bacteria, ya hubo una infección, pero no significa necesariamente que la vuelva a ver.
Ahora, otro problema con las reacciones febriles son los falsos positivos. Las reacciones febriles pueden salir positivas en enfermedades por otras bacterias, por otras enterobacterias, por virus, por parásitos, malaria, entameba. Algunos hongos también pueden hacer que las reacciones febriles salgan positivas. Y entonces no es tan sensible ni específico como tal una reacción febril. Además de falsos negativos en pacientes que tuvieron tratamiento antibiótico temprano, sin asesoramiento, pueden salir negativas las reacciones y que el paciente sí esté cursando con una fiebre tifoidea, que es lo más común para lo que se llaman las reacciones febriles. Entonces ustedes se van a dar cuenta que las reacciones febriles se mandan a diestra y siniestra, pero lo único que hacen es sesgar y confundir al clínico y también a nivel epidemiológico, eh, aumentar los casos de fiebre tifoidea cuando tal vez no haya fiebre tifoidea. Ahora, ¿qué otra característica tienen las reacciones febriles? Como su nombre lo dice, se tienen que tomar cuando el paciente tiene fiebre. ¿Cuál es el problema? Les comentaba hace un dato que la fiebre dura los primeros días, en el caso de una gastroenteritis, por ejemplo. Y los anticuerpos se producen a los 14 días, a las 2 semanas. Entonces, ya no tiene caso porque probablemente ya se resolvió el cuadro a las 2 semanas y no va a tener sentido que mandemos reacciones febriles. Por lo tanto, este tipo de prueba ya tiene que entrar en desuso y ya no son para nada útiles. Por lo tanto, espero que ustedes nunca pidan unas reacciones febriles y que ayuden también a sus compañeros que no lo sepan a que nunca opten por utilizar reacciones febriles para diagnosticar este tipo de enfermedades. Recuerden que la fiebre tifoidea se diagnostica con la demostración de la bacteria, ¿sí? Y esto, pues, obviamente con los cultivos. En el tratamiento, lo que es importante primero es la hidratación. En la gastroenteritis es importante tomar en cuenta que los antibióticos solo van a causar que haya más recidivas y prolongación del estado de portador de los pacientes. El estado de portador es un poco más complicado de tratar, por lo que al ser una enfermedad autolimitada no es necesario utilizar el tratamiento antibiótico. Sin embargo, el tratamiento debe estar dirigido a la reposición de líquidos y electrolitos, que ya vieron en la plática de planes de rehidratación. Sin embargo, ha habido estudios que intentan demostrar que puede haber eh, mejora con tratamiento antibiótico, pero resulta lo mismo, solamente se prolonga el estado de portador. Por eso no se debe de administrar de forma habitual tratamiento antibiótico. Eh, en el caso de pacientes que pueden sufrir una enfermedad invasora, como en el caso de los recién nacidos, sí es importante tomar en cuenta una medida profiláctica. Sin embargo, esto va a tener muchos parámetros que se tienen que tomar en cuenta para seleccionar el antibiótico, para seleccionar si el paciente lo necesita, y no es necesario que por el momento lo tomemos en cuenta. ¿Qué pasa con el tratamiento para la fiebre tifoidea como tal? La antibioticoterapia es importante que se administre de forma eficaz y temprana, es decir, oportunamente, para evitar complicaciones y reducir las tasas de mortalidad que pueden causar. Entonces, hay que aquí demostrar la susceptibilidad de las bacterias a los fármacos. En el caso de aquellas bacterias susceptibles, las fluorquinolonas son muy eficaces y el tratamiento con esas quinolonas tiene éxito, eh, un éxito amplio.
Por lo tanto, hay que tomar en cuenta esto. En el caso del tratamiento empírico en pacientes que sufran una bacteriemia o una enfermedad complicada, invasora, y que no se tenga aún el índice de susceptibilidad, es importante tomar en cuenta la ceftriaxona y acitromicina. En el caso de que se haya demostrado que las bacterias son sensibles, los tratamientos pueden ser con ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas. En el caso de bacterias multidrogoresistentes, hay que utilizar mínimo ceftriaxona y acitromicina, y se puede apoyar en el caso con quinolonas. Pero pues si existen de quinolonas, lo primero sería utilizar ceftriaxona y acitromicina. Y bueno, chicos, eso es todo. Espero que se hayan quedado las menores dudas. Sin embargo, con sus instructores pueden ir resolviéndolas en el caso de que haya quedado. Espero verlos pronto y nos vemos después.